Cristo con la muerte vence la muerte. Porque Satanás, después que Adán y Eva pecaron, él tenía la autoridad sobre la muerte. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, él vence la muerte y ahora él tiene la llave. Él dice, yo soy el que abro y nadie cierra. Yo soy el que cierro y nadie puede abrir. Y esto se puede explicar por qué Cristo tuvo que morir, para dar cumplimiento a la profecía de Oseas capítulo 14, que dice, mi misericordia se va a apartar del Seol, y oh muerte, yo seré tu muerte. Así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vendría a ocurrir el mayor milagro de todos los tiempos, que viene siendo el milagro de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Apogeo TV. Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Estamos activos. Toda la gloria y la honra a Dios. Señores, recuerden suscribirse y activar la campanita para que usted sea parte de nuestra familia. Para mí, este es el mejor segmento que tenemos en Apogeo TV, ya que estamos hablando de Dios directamente. Pastor, ¿qué tenemos en el día de hoy? Dios bendiga a toda la vasta audiencia de Apogeo TV, a todos los cibernautas que escuchan con atención y con deseo la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema de vital importancia, estimado Yeuri, el cual hemos titulado La resurrección de Jesucristo, ¿mito o realidad? ¿Qué es un mito para comenzar? Bueno, un mito en sentido general es una historia tradicional que a menudo de carácter sagrado o religioso, que intenta explicar el origen de las cosas o la existencia de fenómenos naturales. Entonces, ¿Jesús fue un mito o una realidad? Realmente tenemos más de 23 fuentes extrabíblicas. Es decir, si ponemos la Biblia a un lado, ¿qué otra fuente capturaron los historiadores durante el tiempo y después de Jesús, sus hechos y su persona? Contamos con 23 fuentes hablando acerca de Jesucristo. ¿Qué dicen esas fuentes acerca de Jesús? Bueno, esa fuente tenemos en el caso de Flavio Josefo, que es un judío que nació en el año 34, después de la era común, y escribió varios tomos de un libro que se llama Antigüedades Judías. Aproximadamente en el año 112, él dice que Jesús, si se puede llamar un hombre, fue un maestro que existió en Jerusalén y hacía milagros, maravillas, y que fue crucificado por el gobernador Poncio Pilato, y que sus seguidores seguían al pie de la letra sus enseñanzas, y fue muerto, pero al tercer día resucitó. Y a pesar de ello, él pensaba que sus seguidores se iban a disgregar en todo Israel, pero veía cómo la enseñanza y la doctrina de la resurrección de Cristo lo mantenía unido y con esperanza. O sea, ¿ese escritor realmente vio o fue que le contaron y él escribió eso? Él fue testigo, ya era un niño, un fariseo a los 19 años. Él escuchó, pero también tú tienes otro historiador como Tácito, que también fue cercano a la época de Jesús, y también él relató los acontecimientos de la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, aparte, tú tienes otras personas como Plinio el Segundo, y tiene a Suetonio, que es otro historiador. Es bueno saber que ninguno de ellos eran de fuente cristiana, sino que eran escriba o historiador del Imperio Romano o de alguna casta, ya sea con algún renombre de historiador. Entonces, otro historiador romano, que es Suetonio, dice que en los tiempos de Adriano, él escribía en los anales del imperio, cómo los judíos habían provocado diversos disturbios, y estaba bajo litigación uno que se llamaba Cristo,
otra manera de deletrear la palabra Cristo y lo expulsó también de Roma. También habla como, otro historiador habla de cómo Nerón, que fue un emperador para esos tiempos, quemó Roma. Y entonces para tratar de expiar su culpa y responsabilidad la atribuyó a los cristianos. Y habla también de la manera como fue ejecutada la crucifixión de Cristo. Wow. Si hay tantas evidencias, tanto en la Biblia como en libros que no son cristianos, ¿por qué entonces hay personas que no creen en Jesús? Bueno, hay veces que el velo que la persona se coloca puede tener un velo moral, religioso y hasta ajeno a las evidencias históricas que presenta la figura de Jesús. Por ejemplo, hay personas que te van a decir, Jesús no fue un personaje real. Pero cuando entonces tú le muestras las evidencias históricas y los libros fuera de la Biblia que mencionan a Jesús, como te dije, tenemos 23 fuentes que nos hablan de Jesucristo, entonces ellos van a fabricar un argumento para no creer a la evidencia histórica que tú le dices. Uno de esos argumentos que presentan es que cómo yo aplico un método científico a ese caso de la resurrección. Y tenemos que saber que el método científico, que es un método que trata de buscar la objetividad y la verdad de acontecimientos que se pueden repetir. Y de ahí se colocan hipótesis, tú llegas a razonamiento, a conclusiones, y tú tratas que ese hecho sea objetivo, también que sea repetible. Es decir, si un científico toma el mismo evento que tú para estudiarlo, tiene que llegar a las conclusiones semejantes a las que tú llegaste. Tiene que repetirse. Exacto. Si tú aquí en Dominicana dijiste que H2O es agua, tiene que ser agua en la India, en la China y en Pekín, y donde quiera que estemos. Ahora, para tú estudiar un hecho con un método científico, tiene que el mismo hecho repetirse bajo las condiciones iguales. Es decir, un nacimiento, una muerte, un evento histórico que ocurrió, tú no puedes utilizar el método científico porque, por ejemplo, tu nacimiento no puede repetirse bajo la misma condición en la que tú naciste, en la hora, con las enfermeras, el médico que te llevó, el chofer, tu madre, volver o regresar en el tiempo. No se puede repetir. Claro, y por ejemplo, yo en mi nacimiento, yo me caí cuando me dejan caer. Exacto, eso no se puede repetir. Sí, claro. Entonces, existe otro método de investigación, que es el método histórico legal de prueba, que es el método que utiliza un historiador o un abogado que dice, bueno, yo voy a recoger los datos biográficos, existen personas que vieron ese acontecimiento, recojo en entrevista o en cuestionario, recojo las evidencias testimoniales que ellos fueron testigos oculares de ese hecho y a ver si concuerdan o no hay contradicción en su narrativa. Entonces comienzan a ver también la fuente interna, en este caso los evangelios. Por ejemplo, la historia presenta a un historiador llamado Lionel Luhop. ¿Quién es Lionel Luhop? Probablemente sea el abogado más brillante que tuvo Inglaterra. Wow. Fue una persona que ostenta el libro está en el libro de récord Guinness. ¿Por qué? Porque ganó 245 casos de forma consecutiva. De forma, uno detrás de otro. Uno detrás de otro sin perder ni un solo caso. Wow. Entonces, él era no creyente y pensaba que la resurrección de Cristo era un mito o una leyenda. Hasta que él dijo, déjame yo lo mismo método de investigación que utilizo para ganar mis casos, aplicarlo a la resurrección de Cristo para demostrar que es una falsedad. Basta sorpresa que Luhop se encuentra que el peso que tiene los evangelios y el método que él utilizó, las conclusiones a las que llegó, dice él en su libro, El caso de Cristo. Oye cómo él dice, he sido afortunado en asegurar el número de éxito en juicio por jurado
y yo afirmo sin temor a equivocarme que la evidencia de la resurrección de Jesús es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Este hombre testifica haber usado el método histórico legal usado para sus casos penales y reconoció cuando comenzó el estudio que era para desmentir la resurrección, y llega a la conclusión de que es veraz, de que tiene peso, de que tiene evidencia, y termina convirtiéndose al cristianismo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es decir, se convirtió en un apologista y a un defensor de la resurrección de Jesucristo. Y esto no habla de que la resurrección, que estamos hablando de que Cristo vivió, pero también murió, fue sepultado. Entonces las escrituras nos dan detalles acerca de que él tenía que padecer y morir por nuestros pecados. Pero habían profecías que apuntaban que como Jonás estuvo en la boca del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vendría a ocurrir el mayor milagro de todos los tiempos, que viene siendo el milagro de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque muestra cómo Dios envía el antídoto, el remedio, la esperanza de que no todo se acaba cuando morimos y que hay alguien que vino a vencer la muerte y darle esperanza de vida eterna a la humanidad. Amén, amén. Y esa fue la primera vez que alguien resucitó, porque él había levantado, por ejemplo, a Lázaro de la muerte, pero fue él que lo hizo. Nadie en su yo se hubiese resucitado. Ok. No es por ahí que va. Sí, realmente interesante saber que en el antiguo pacto hay resurrecciones, como Elías resucitó a un hijo de alguien que había muerto, Eliseo resucitó a otros niños, segundo libro de Reyes, capítulo 4. También los huesos de Eliseo hicieron Dios un milagro a través de ellos y resucitaron un muerto. Luego tú te encuentras en el... Repítame eso otra vez. Los huesos de Eliseo. Los huesos. Estaban depositados en una tumba. Traían a una persona para enterrarlo y los huesos, el muerto tocó los huesos del profeta Eliseo y ese muerto volvió a la vida. ¡Wow! ¿Y en qué versículo está eso? Yo nunca lo hubiese escuchado eso. Eso está en segundo libro de Reyes. Sucede que Eliseo viene siendo el profeta sucesor de Elías. Y lo que registra la escritura y lo estudioso es que Eliseo pidió una doble porción del espíritu que había en Elías. Es decir, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Entonces registra la Biblia que Elías hizo 7 milagros mesiánicos. Entonces, si Eliseo tenía la doble porción del Espíritu de Dios, tenía que hacer 14 milagros. Entonces, Eliseo hizo 13 milagros y murió. Y ya estaban diciendo los profetas, Eliseo no es el profeta que tiene la doble porción porque no cumplió los 14 milagros. Entonces faltaba ese milagro número 14. Y justamente cuando van a enterrar a una persona y toca los huesos del profeta, esa persona vuelve a la vida para cumplir el milagro número 14 y cumplirse que él sí tiene la doble porción del espíritu de Elías. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces encontramos otras resurrecciones, como es el caso del hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. Encontramos también el caso de Lázaro que tú mencionas, pero también encontramos que Pedro, el apóstol Pedro, es usado por Dios para resucitar a Dorcas en el capítulo 9. Y también el apóstol Pablo resucita a un discípulo que se quedó dormido en una ventana mientras él da el discurso de la palabra de Dios. Cayó por la ventana, pero dice que el Señor lo levantó luego de la oración de Pablo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas resurrecciones y la resurrección de Cristo? Es que todo el que resucitó volvió a la vida con su cuerpo normal y volvió a morir. Okay. Pero la diferencia de Jesús es que él dice, nadie me quita mi vida.
Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Cristo resucitó venciendo a la muerte y con un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo que no estaba sujeto a la ley natural de la gravedad de que existe, sino que Cristo podía comer, podía sentarse, pero podían estar las paredes cerradas y Cristo atravesar la pared y decir paz a vosotros. Wow, qué fuerte. Entonces, ¿por qué se da el fenómeno de la resurrección? Y algo importante es que las grandes religiones monoteístas que tenemos en el mundo, como es el caso del judaísmo, que su padre es Abraham, y como es el caso del Islam o de los mahometanos, que su padre es Mahoma, como es el caso de Confucio o el caso de Buda, que ninguno de ellos proclamaron que iban a resucitar, ni tampoco sus seguidores hablaron de que ellos resucitaron. Más sin embargo, Cristo antes de morir le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero yo voy a resucitar al tercer día. Y así Cristo resucitando al tercer día, la tumba de Mahoma está en Medina. La tumba de Confucio se conoce. La tumba de David se conoce. Abraham fue enterrado en la cueva de Macpela, que significa la cueva doble. O sea, ahí enterraron a Abraham y a Sara, enterraron a Jacob y a Lea, o sea, se enterraban en pareja, y probablemente algunos historiadores dicen que probablemente ahí estuvo la tumba de Adán y Eva. Wow. Mas, sin embargo, la tumba de Cristo, sus restos no están ahí, porque inmediatamente Él resucita, las mujeres que son la primera a ir a la cueva le dicen los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow. No está aquí, ha resucitado verdaderamente el Señor. Entonces, estimado, lo que ha hecho el corazón del hombre es inventarse teorías, por ejemplo, para no dar equiciencia a la resurrección de Cristo. Por ejemplo, se habla de la teoría del desmayo. ¿Cuál es esa? Esa es la teoría que sostiene que Cristo sí estuvo colgado en una cruz, pero no murió, sino que se desmayó. Está la otra teoría de que los discípulos violentaron la tumba y sacaron el cuerpo y se inventaron la historia de que Él había resucitado. Pero también, cuando tú te fijas todo esto, hay una persona que es discípulo de Jesús de forma oculta, que es José de Arimatea. Y José de Arimatea labró una tumba en la falda de una montaña, es decir, en una roca. Y José de Arimatea va donde Pilato y le dice: entrégame el cuerpo de Jesús para yo envolverlo en una sábana y darle sepultura. Pilato, cuando José de Arimatea hace este pedido, le dice al centurión: certifica, valida si Jesús de Nazaret realmente ha muerto. Y luego que el centurión va, y anteriormente le quebraban las piernas a los crucificados porque la persona con su talón se empinaban para tomar aire y tratar de alargar su muerte sobre la cruz. Entonces, cuando van al primer malhechor, le quiebran la pierna. Cuando van al malhechor 2, le quiebran la pierna. Pero cuando van donde Jesús, ve que está muerto y no hay necesidad de quebrarle la pierna, sino que le traspasan con una lanza su costado. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito desde el libro de Éxodo 12 y del Salmo, que decía: no será quebrado ningún hueso suyo, porque el Señor guarda sus huesos. Wow. Es decir, que ahí se cumple una profecía de que Jesús no iba a ser quebrado hueso suyo y ya estaba muerto. Entonces, luego que una persona era muerta y certificada por lo que velaban y conocían la característica de un muerto en ese tiempo, Jesús es entregado a José de Arimatea. Él lo envuelve en una sábana, luego se le pone especia aromática sobre su cuerpo y se le pone una piedra que viene siendo la tapa de la tumba, que mide de 1 tonelada a 1,5 toneladas promedio. Es decir, tenía 2,000 a 3,000 libras
el peso de esa roca. Que cuando las mujeres querían ir a poner especia aromática a la tumba, una de las disyuntivas es quién no va a mover la piedra, porque nosotros no tenemos fuerza para mover esa piedra. Una parte parecida a eso fue lo que ocurrió cuando van a resucitar a Lázaro. Jesús dice, quita la piedra, punto. Y hay un plural y dice, ellos movieron la piedra porque se necesitaban varios hombres para mover esa tonelada. Entonces, aparte de eso, cuando los ancianos y el sumo sacerdote saben que ya Jesús ha muerto, le dicen, mira, nosotros escuchamos que ese engañador cuando estaba vivo dijo que iba a resucitar. Para que sus discípulos no vayan y hurten el cuerpo y digan que ha resucitado, te vamos a pedir una guardia romana que está constituida por 16 guardias. Yo pensaba que eran 3 guardias. No, 16 habían allá afuera. 16 guardias, perdón. Y aparte tenían un sello que se cubría como si fuera un cordón de seguridad para que el que violentara ese sello puesto por el Imperio Romano era reo de pena o de condenación. Entonces un guardia de eso tenía una respuesta para 10 o 20 hombres al mismo tiempo. Entonces cuando estos guardias ven que la tierra tiembla y hay un gran estruendo y no ven el cuerpo del maestro, ellos van y le advierten a las autoridades y le dicen, no, le pagaron dinero para sobornarlo. Le dicen, no digan este dicho. Y dice la escritura que este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy, hablando los apóstoles que escribieron los evangelios. O sea, ellos pagaron para que esa información no se le diga más a nadie. Exacto. Y también cuando tú ves los evangelios, los apóstoles no creían que Jesús había resucitado. Cuando, o sea, los seguidores no creían. No creían porque era algo que ellos decían, el hombre que iba a entrar a Jerusalén es el hombre que iba a destruir el Imperio Romano, iba a llegar al reinado y iba a entregar todo el poderío a Israel. Y este hombre dice que su destino es morir en una cruz y ser muerto. Entonces, cuando dice la escritura que las mujeres van y le dicen, dice el libro de Marcos 16:14, y él les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a lo que le habían visto resucitar. Es decir, él tuvo que aparecérsele a las mujeres. Luego fue Pedro y Juan a su tumba y vieron el lienzo. Pero aún así hubo un discípulo que no estuvo en las primeras reuniones de Jesús, llamado Tomás. Y él dijo, si yo no meto mi mano en el costado y veo su hueco en la mano, yo no voy a creer. Y luego de 8 días dice la escritura que Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, ven, entra tu mano y tócame, porque yo soy. Y cuando Tomás comprueba que él dice... Él lo hizo. Él lo hizo, comprobó, wow. Dijo, Dios mío, Señor mío. Entonces Jesús le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow. Entonces, toda la escritura en el Nuevo Testamento, la verdad central, la espina dorsal, donde gira toda la verdad del Nuevo Testamento, es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo, como dice Pablo, no resucitó, vuestra fe vana, aún estáis en vuestros delitos y pecados, y somos hallados falsos testigos porque estamos diciendo que Cristo resucitó y no ha resucitado. O sea, Pablo usa la premisa y dice, si no resucitó, nosotros somos hallados falsos. Pero ahora, Cristo ha resucitado y es primicia de los que durmieron. Y algo importante que dice Pablo, y no solo porque ustedes me lo están predicando, sino que yo iba camino a Damasco a perseguir a ustedes que predicaban ese mismo mensaje. Y de repente hay una luz que sobrepasa la luz del mediodía y escucho una voz en arameo o en hebreo que me dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y esa voz le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues y dura cosa te dar coce contra el aguijón. Y ¿Cómo qué es? Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Es como si tú tuvieras una aguja o una espada afilada y tú comienzas a darle patada. Por más patada, por más intención que tú tengas,
la espada es superior a tu carne, a tu naturaleza. Entonces Jesús le está diciendo a Pablo, mi poder, mi gloria del Cristo resucitado es superior a tu necedad, es superior a tu ignorancia, es superior a tu tenacidad de querer perseguir la iglesia. Entonces desde ahí Pablo tiene una conversión y se convierte en el principal apóstol y predicador de la resurrección de Jesucristo. Que es una historia realmente que me llama muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Hay algo que se me quedó en la mente y fue cuando usted mencionó a David. La tumba de David hoy en día está visible. Sí, está visible en Israel. Y algo que dice el Salmo 2 y el Salmo 16 es que cuando Pedro en el día de Pentecostés habla de cómo el Espíritu Santo vino, el mensaje que Pedro predicó fue el mensaje de la resurrección. Pedro está diciendo, ustedes crucificaron y mataron al Hijo de Dios. Pero a ese que fue crucificado y sepultado, Dios lo levantó al tercer día y lo hizo Señor y Cristo. Y dice la Escritura que Pedro le dice, David escribió en el Salmo 16, no permita que tu santo vea corrupción. Es decir, y él dijo, la tumba del patriarca David, nosotros la tenemos aquí, sabemos dónde está. Y ahí están sus huesos, él se pudrió y él vio corrupción. Ahora, de quien habló David, hablando espiritualmente por el Espíritu y profetizándolo, no fue de él, sino del Señor Jesucristo. Entonces, él se levantó de entre los muertos y su cuerpo no vio nada de corrupción. Wow. Pero nosotros nos preguntarán algunos amigos o alguien que nos escucha, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué fue necesario? Jesús, como dicen algunos, Jesús murió por la verdad. No, Jesús murió por nuestros pecados. Y dice Hebreo capítulo 2 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tenían una naturaleza humana, Jesús también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Es decir, Cristo con la muerte vence la muerte. Porque Satanás, después que Adán y Eva pecaron, él tenía la autoridad sobre la muerte. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, él vence la muerte y ahora él tiene la llave. Él dice, yo soy el que abro y nadie cierra. Yo soy el que cierro y nadie puede abrir. Y esto se puede explicar por qué Cristo tuvo que morir. Para dar cumplimiento a la profecía de Oseas capítulo 14, que dice, mi misericordia se va a apartar del Seol, y oh muerte, yo seré tu muerte. Eso dice la Biblia. Oh muerte, yo seré tu muerte. Es decir, que Cristo vino a darle muerte a la muerte. Wow. Y algo importante, si tú te fijas en la ciencia médica, tú dices cómo un virus que está afectando la humanidad, cómo ese virus puede ser contrarrestado. ¿Qué hace la ciencia médica? Hace lo que se llama un virus atenuado. Cogen el virus vivo, lo debilitan en el laboratorio, hacen una vacuna y ese virus es inyectado a tu cuerpo para que tu sistema inmune comience como a registrar, como si fuera una computadora. Yo registro este virus que no lo tenía en mi cuerpo para cuando venga el real, ya el cuerpo tenga el antídoto para hacerle fuerza. Entonces Cristo con la muerte, él mismo va a vencer y a darle muerte a la muerte. A la muerte. Wow. Y algo importante que no pasó con Mahoma, con Confucio, porque hay gente que dirán, pero ustedes son radicales, ¿por qué debe ser Cristo y no debe ser otro camino, otra prédica, otra enseñanza, otra filosofía? Lo que me gusta del maestro es que a todos los funerales que lo invitaron o él llegó, el funeral fue suspendido. Porque donde reina la vida, la muerte no puede estar. Amén. Entonces llegó donde Lázaro con 4 días de muerto. María y Marta dijeron, hiede, no se puede resucitar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús llamó a Lázaro de entre los muertos y se levantó. Pero resucitó a la hija también de Jairo. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y a todo el que Jesús, aunque estaba muerto, oró
o lo llamó por su nombre, resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Yo pensaba que nada más era Lázaro que Jesús había resucitado. Yo tengo dos preguntas. Y la primera es, no sé si dejarlo para otro capítulo, porque yo sé que la pregunta que le voy a hacer es fuerte. O si me la quiere responder ahora, usted decide. Jesús duró 3 días. Muerto, se pudiese decir. Sí. En esos 3 días, ¿dónde estaba Jesús, el alma de Jesús? Ok. Tú sabes que la Escritura dice, el cuerpo de Jesús quedó en la sepultura, ¿verdad? Más sin embargo, Pedro abre una ventana de que habían santos que cuando Noé fueron condenados con el diluvio. Entonces esas personas no podían ser enviados a un destino eterno sin antes escuchar la noticia de salvación y de resurrección. Entonces cuando Cristo, su cuerpo está en la tumba, pero su espíritu va a hacer una serie de funciones y de tareas en el mundo espiritual. Entonces Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces dice Pedro, lo que estaban en los tiempos de la desobediencia de Noé. Entonces Él ahí lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y subió a lo alto por encima de todo para llenarlo todo. Para decir, ya yo tengo la autoridad que perdió el primer Adán. A mí se me fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la parte espiritual de nuestro Señor, por llamarlo así, se mantuvo activo haciendo la tarea espiritual de llevar ese mensaje a esos espíritus encarcelados y también quitarle la llave y la autoridad a la muerte y a Satanás, y ahora Él la tiene por los siglos de los siglos. Todo es perfecto, cada profecía a su tiempo, cada palabra se cumple. Wow, es que yo no entiendo cómo hay personas que no pueden creer en la resurrección, que no pueden creer en Jesús, que no pueden creer en Jehová. Yo no entiendo cómo hay personas que no pueden creer. Porque es un asunto no solo de tú tener una aceptación o una creencia mental, sino debe ser un asunto también de revelación. Por ejemplo, a esa persona le puede decir lo que dice Deuteronomio en Romanos 10, verso 8, que dice, más que dice, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que una persona que no cree y acepta la muerte y la resurrección de Cristo corporalmente, no en espíritu, corporalmente, que sus discípulos lo toparon, comieron, se montaron en la barca con él y caminaron. Y como dice... ¿Cómo así? Es decir, que hay personas que te pueden decir, creemos que Jesús resucitó, pero como un espíritu o como un fantasma. No, Jesús resucitó en un cuerpo físico. Sus discípulos lo toparon. Tomás entró su mano en el costado, palpó sus heridas, ¿verdad? Él pidió pescado. Después de resucitar. No, ahí yo no sabía eso. Comió y bebió con ellos. Él comió y bebió con ellos. Y se montó en la barca con ellos. También. Y dice el libro de los Hechos que después que Jesús resucitó, duró 40 días dándole mandamiento a los apóstoles por medio del Espíritu Santo y enseñándole los misterios y la revelación del reino de Dios. Yo pensaba que él había resucitado, pero de forma espiritual. No. Él resucitó de forma corporal. Y Pablo aborda esta cuestión en el libro a los Corintios. Pablo dice que algunos creyentes de Corintios decían, pero ¿con qué cuerpo vamos a resucitar, Pablo? ¿Cómo es eso de la resurrección? O si ya eso se ha efectuado. Entonces, algo que revela el Evangelio de Mateo es que Cristo, cuando resucita, no resucita solo, sino cientos de santos que creyeron en el Antiguo Testamento y estaban esperando la resurrección de Cristo,
resucitaron con él ese día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Cristo tiene que ser la primicia de entre los muertos? Porque hay una fiesta en Israel que se celebra, que es la fiesta de la primicia, que viene siendo la primera espiga que tú cortas y se la lleva como ofrenda al Señor. En esa ocasión, ¿por qué Jesús tiene que ser el primero? Porque Jesús es la primicia de entre los muertos. Y Él se presenta al Padre como el primero que va a resucitar por sí mismo. No es que un profeta oró por mí y yo resucité. No, fue que yo dije, o dijo Jesús en su palabra, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y Él voluntariamente se sometió al proceso de cumplir el plan de redención y de salvación que el Padre tiene. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Apeló a la ley de la siembra y le decía necio, insensato o carente de sabiduría. Cuando tú siembras una semilla, un grano, ya sea de trigo o de cualquier cereal, ese grano se pudre y luego sale una planta nueva. Nosotros tenemos un cuerpo material que va a ir al polvo, se va a deshacer, pero hay un espíritu y una alma el espíritu vuelve a Dios que lo dio, que es nuestro aliento de vida, pero el alma, que es el eterno, la parte eterna de Dios que tenemos, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, esa va a ir a una salvación o a una perdición. Entonces Pablo dice, así será en la resurrección de muertos. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a recibir un cuerpo incorruptible. O sea, un cuerpo que no estará sujeto a la enfermedad, al cansancio, al pecado y a las debilidades que tenemos en esta carne, sino que será un cuerpo transfigurado, glorificado, semejante al que tuvo Cristo cuando resucita de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo le tenía otra pregunta. Le dije que era dos. La próxima es esta. Hay personas... yo estuve recientemente con un joven que me dijo que él en un momento vio un ovni, o sea, que vio un extraterrestre arriba de él. Él me lo describió como algo grande, un platillo grande, que él y otras personas lo vieron. Y después de ahí, incluso él creó hasta una marca con eso. ¿Qué usted piensa acerca de eso? ¿Hay vida realmente en otro planeta? Porque él me describió que el mundo es demasiado grande para nada más estar nosotros. O sea, que nada más nosotros, los seres humanos, estamos nada más en la Tierra y de que no haya de que otro ser vivo en otro planeta. ¿Qué usted piensa acerca de eso? Bueno, la Biblia establece que toda vida, ya sea terrestre o fuera de la esfera terrestre, por ejemplo, hay seres que tienen vida fuera de los humanos, como vienen siendo los ángeles, los querubines, los serafines y otros seres vivientes que registra la palabra de Dios. Pero toda vida tiene su origen en Dios. No hay vida fuera de Dios. Entonces, como dice la Escritura, como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Solamente el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. Toda vida que existe emana de esa fuente principal y tiene que originarse en Dios. Ahora, imagínate que tú eres un arquitecto o eres un ingeniero y tú tienes un terreno grande con capacidad y tú haces una sala de una sola habitación. Y de repente tú me quieres convencer a mí de que tú eres la persona, el ingeniero más grande y más poderoso del mundo. Y yo te digo, de verdad, con una sola habitación estrecha y tú pudiendo hacer mansiones que llenen la tierra. Ahora, ¿cómo Dios muestra su poder y su gloria? Es que Dios hizo todo el universo. Y todavía el universo hoy no sabemos la dimensión porque sigue en constante expansión. Claro. O sea, el universo continúa expandiéndose. Entonces dice Romanos que el poder de Dios y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas que fueron creadas. Es decir, la creación viene siendo como ese manual vivo que Dios dejó para que todo aquel que lo estudie llegase a la conclusión de que existe un diseñador y un creador inteligente que la Biblia registra
como Dios, Jehová, el creador y el hacedor de todas las cosas. Pero algo importante, cuando nosotros hablamos de la resurrección, nosotros estamos viendo que no importa el avance de la ciencia y la tecnología, dice el libro de Eclesiastés que en el día de la muerte no valen las armas, el poder, el dinero, las relaciones. Nada ni nadie podrá detener el fenómeno de la muerte. El único que en la historia de la humanidad demostró tener poder y autoridad y vencer la muerte, como dice Pablo en Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo con su muerte, como dijimos anteriormente, venció a la muerte. Amén. Amén. Disculpen, señor, eso fue una alarma que sonó. ¿En qué momento? Un momento tan importante así. Wow, realmente este tema me he quedado muy sorprendido. Hay muchísimas cosas que no sabía, muchísimas cosas que yo sé que también usted no sabía de todo lo que dijo el pastor. ¿Hay algo más que usted quiera mencionar? Porque realmente yo estoy aquí, pero yo estoy aprendiendo. Cada palabra que usted me dice a mí, yo estoy embelesado escuchando. Ok, queremos concluir con dos partes. Primero, hay muchas personas que estarían dispuestos a morir por una mentira. Por ejemplo, los que se estrellaron con los kamikazes, con los aviones secuestrados, con la Torre Gemela. Ay, murieron por una mentira. por una mentira, sí. Pero la mentira era que ellos fueron doctrinados y enseñados desde niños. Si tú mueres por la causa de esta guerra santa, en honor a Alá te va a esperar en el paraíso con 7 mujeres vírgenes y tú serás eterno. Pero ellos no conocían esa parte para poder decir si era verdad o mentira. Era una simple enseñanza. Ahora los apóstoles estaban encerrados en un aposento alto, lleno de temor y miedo por los judíos. Porque ellos dijeron, mataron a nuestro maestro, luego seguimos nosotros en la lista. Ahora, después que Cristo resucitó, esta persona ya estaban dispuestos a morir por ese mensaje y por esa causa. Y la diferencia era que tenían el contenido de las dos verdades. Yo sé que fue mi maestro, yo sé que fue muerto, fue sepultado, pero yo sé que él resucitó. Entonces, por eso los apóstoles en el libro de los Hechos lo encarcelaban, le daban látigo, lo sometían a amenaza y ellos decían, es que no podemos no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por este mensaje, por el de la resurrección de Jesucristo. Y también hay un profesor llamado William Lyon Fair, distinguido profesor de habla inglesa en la Universidad de Yale, y fue maestro ahí por más de 40 años y tuvo también más de 20 volúmenes literarios. Y él dijo, en toda la historia de Jesucristo, el evento más importante es la resurrección de Jesucristo. La fe cristiana depende de esto. Es alentador saber que está dada explícitamente por los 4 evangelistas y relatada también por Pablo. Los nombres de aquellos que lo vieron después del triunfo sobre la muerte están registrados y pueden decirse que la evidencia histórica para la resurrección es más fuerte para que cualquier otro milagro relatado en cualquier otra parte de la Biblia. O sea, la Biblia dedica una cantidad de versículos y capítulos al tema de la resurrección. Y no solo eso, sino que cuando Pablo, en tiempo temprano, habla de la resurrección de Cristo, dice, el Señor resucitó, apareció a los 11, a Cefa, y después por último, como un abortivo, me apareció a mí, y luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven. En otras palabras, si ustedes quieren, entrevístenlo, pregúntenlo, porque ellos fueron testigos oculares de la verdad gloriosa de la resurrección de Jesucristo. O sea, Jesús se le apareció a más de 500 personas, aparte de los apóstoles. Exacto. Yo pensaba que nada más era a los apóstoles solamente. Más de 500 personas. ¡Wow! Registra primera a los Corintios capítulo 15.
Pablo relatando uno de los principales capítulos que defiende la doctrina de la resurrección, dice, apareció a más de 500 hermanos. Increíble, de verdad increíble. Hay personas que, como dijo ahorita, no creen. Pero entonces, ¿cómo pueden explicar la división de la nueva, ¿cómo es? La nueva era, ¿qué se dice? Que la historia está partida en dos, después de Cristo y antes de Cristo. Incluso los años 2001 son... ¿Cómo le explico lo que tengo en mente para que ustedes me puedan explicar? Ayúdame ahí. La historia está partida en dos. En dos, antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Pero eso se da en algo a su nacimiento. Pero lo importante es que ese mensaje de la resurrección no es algo que se queda en el papel, sino es algo que tiene vida. Sí. El Espíritu de Dios toma ese mensaje y le dice al pecador, no importa lo muerto, lo esclavizado, lo perdido que tú estés. Cristo puede resucitarte espiritualmente y también físicamente, en el sentido que ahora Cristo viene a resucitar, porque nosotros, dice la Biblia, estamos muertos en delitos y pecados. Es decir, no nos acercamos a Dios por voluntad propia, sino tiene que venir el Espíritu Santo y poner la vida de Cristo en nosotros, que es lo que se conoce como un nuevo nacimiento. Entonces, cuando yo recibo ese nuevo nacimiento por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, entonces es como cuando tú vas a un velatorio. Tú llamas a Juan y Juan no se levanta porque Juan está muerto. Pero si Juan vuelve a la vida, Juan te puede responder. Asimismo, Dios tiene que levantarnos y resucitarnos espiritualmente hablando para nosotros poder entender a Dios y recibir a Dios y seguir en su camino. Así que todo el que no escucha tiene que saber que la resurrección de Cristo, dice Pedro, que es una esperanza viva, es una esperanza incorruptible, es una esperanza que no se marchita, y es que Dios puso esta semilla de vida en todo aquel que ha creído en Cristo a través de su resurrección. Amén, amén. Pastor, dándole las gracias de verdad por visitarnos nuevamente. Yo sé que con esa explicación que usted dio, muchísimas personas a partir de aquí van a creer en Jesús. Porque amén. Usted lo detalló paso por paso, que hasta yo dije, wow, pero es que yo no entiendo cómo hay gente que no puede creer en Jesús. Yo quiero que también usted, que nos está viendo en el día de hoy, sugiera los temas que usted quiere que nosotros toquemos aquí. Este segmento es muy bonito y necesitamos que usted lo apoye. Pastor, vamos a terminar con una oración. Amén, amén. Si no tienen más nada que decir. Bien, le puedo sugerir a la vasta audiencia que existe el libro como El Caso de Jesús. Busquen la biografía de Lionel Lujob y comiencen a buscar fuentes extrabíblicas. Si usted es la persona que dice, bueno, como yo quiero, aparte de lo que dice la Biblia, yo quiero encontrar fuentes que me hablen acerca del Jesús histórico, usted la va a encontrar. Se la podemos poner también en la tabla de comentarios y nos puede escribir si usted quiere que solamente se trate un programa acerca de la fuente que hablaron de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Amén, amén. Padre, te damos toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque antes del pecado, antes de la caída, tú te preparaste un cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. Un cordero que fue clavado y crucificado por nuestros pecados, pero que dijo en su palabra, seré sepultado, pero voy a resucitar al tercer día. Cristo lleva esperanza, salvación y vida a través de este mensaje a todos los que escucharán tu palabra. Porque tú has resucitado y nuestra fe y esperanza está firme y segura en tu palabra y en tu nombre. Gracias te damos porque venciste la muerte y ahora tú tienes la llave del Hades y de la muerte, donde tú abres y nadie cierra, tú cierras y ninguno abre. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Nada, señores, como dice Rubén, arriba de Dios no vive nadie. Apoyo TV es la vuelta. Muchas gracias. Amén.